Bueno, pues un evento más. Primero vamos a tratar vitalidad plena, salud integral. Hemos estado hablando, hemos tenido 4 directos. El primer directo hemos hablado de los hábitos saludables. ¿Cómo puedes tú establecer unos hábitos al día, a la semana, para sentirte mejor, para mejorar tu salud, tanto física, mental como emocional? ¿Cómo puedes tener alta energía y vitalidad? El segundo directo hablamos de la nutrición y el bienestar, cómo nutriéndote bien puedes tener un cuerpo físico saludable y también una mente saludable. El tercero fue cómo el ejercicio puede formar parte de tu vida y te puede generar las sustancias necesarias para tener un equilibrio físico, mental y también emocional. Y el cuarto, que fue el lunes pasado, estuvimos hablando del equilibrio entre la salud mental, la salud física y la salud emocional. ¿Cómo influye las emociones en tu salud física y mental? ¿Cómo influye tu estado mental en tu estado físico y también emocional? Y cómo tu estado físico también influye en lo demás. Es decir, lo que pasa en un sitio influye a lo demás y lo que pasa en cualquier otro influye a todos. Por eso tenemos que hablar de salud integral. Y hoy vamos a hablar todos en conjunto, donde os voy a dar una serie de pautas. Vamos a ir deprisa, directo, porque lo que quiero es que os quedéis con una o dos cosas y empecéis a aplicarla en la vida, porque el conocimiento sin aplicación no sirve para nada. Como sabéis, esto es un espacio de ultraproductividad integral donde hemos estructurado todo el año y hemos hablado de varios episodios totalmente diferentes. Hemos hablado de ser la persona que quieres ser. También hemos tocado el cómo quieres vivir, por qué haces lo que haces y por qué vives como vives. Después hemos tratado de que tengas claridad en tu propósito, en tu misión y en tu visión. También hemos estado tocando cómo te fijas objetivos y conseguir los resultados y cómo puedes ser mucho más efectivo. Y después, cómo planificarte día a día, semana, mes, año, para ir consiguiendo aquello que quieres y sobre todo vivir como quieres. Y ahora, a partir de junio, estamos tocando temas específicos dentro de cada una de las áreas que tenemos. Y estamos hablando este mes de junio de salud. Ya te he dicho los 4 directos que hemos hecho y cómo vamos a seguir hoy hablando de vitalidad plena. ¿Cómo puedes conseguir levantarte por la mañana con alta energía y acostarte por la noche con alta energía, independientemente de lo que hayas hecho? Yo ayer tuve un día activo, después de actividades en varios sitios, tuve que terminar con una conferencia sobre liderazgo político, que era, bueno, un poco estresante, y sin embargo terminé, bueno, con ganas incluso de darme un paseo por la noche y disfrutar del fresquito que hacía esta noche por aquí, por Punta Umbría, en Huelva, en España. Vamos a hablar entonces de todo esto, ¿no? En principio, ¿qué objetivo quiero yo tener en esta masterclass? Pues son varios objetivos lo que quiero tener. Primero, educar a la gente a que se conciencie, a que tome conciencia, se dé cuenta de que si aprendemos lo suficiente y aplicamos lo suficiente sobre salud integral, podemos tener primero un cuerpo, una mente, unas emociones que nos agraden y que podamos vivir con más energía. Y sobre todo que vivamos más tiempo con buena salud. Otra de las cosas que quiero es daros algunas herramientas prácticas, algunas estrategias, algunas herramientas, como ya hemos dado en alguno de los directos, algún ejemplo, para que si tienes hábitos alimentarios, de nutrición, si tienes hábitos físicos, de ejercicio, si tienes hábitos
de reponerte rápidamente y que tus emociones no te produzcan problemas, ni la gente te produzca problemas, puede vivir más, mejor y más intensamente disfrutando de lo que haces. También quiero fomentar que cada uno se autoevalúe, que tenga un crecimiento personal en todo lo que hace con pequeños test, pequeñas tips que puedan chequearte la salud y puedas saber y reconocer cuando el cuerpo te está diciendo algo y en vez de matar el síntoma que te está diciendo el cuerpo, cómo puedes utilizarlo para trabajar sobre las causas y mejorarlos. Es decir, vamos a hablar también de tener salud, de cómo curar la enfermedad, no desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista de cada uno de nosotros. Y luego, cómo podemos estimular, cómo podemos ser proactivos en el bienestar de cada uno de nosotros. Siempre estamos hablando de salud integral, porque si no hablamos de salud integral, la salud en un solo aspecto no nos sirve. Es una salud que solamente sea física, podemos estar amargados todo el día porque no gestionamos nuestras emociones. Disculpa. O porque nuestra mente está pesada, no está clara y no podemos ni aprender, ni crecer, ni tampoco decidir adecuadamente, con lo cual no tenemos una salud integral. La salud integral es cuando te sientes bien en todos los aspectos de tu vida y eso es importante. Por supuesto, vamos a hablar del componente físico, que es por el que vamos a iniciar, porque es el más fácil. Es el tener un cuerpo sano cuando tienes tres aspectos determinados, como es la nutrición, el ejercicio físico, una actividad mental adecuada y una gestión adecuada de las emociones. Es muy difícil que caigas enfermo porque tenemos un cuerpo tan perfecto, con un sistema inmunológico tan bueno, que normalmente estamos trabajándolo todo sin ningún problema. Así que ya estamos hablando del componente físico, que para mí es lo más importante dentro de esta introducción que estoy haciendo de la salud. La introducción de la salud es muy importante porque nos hace que podamos ser más activos en todo. Y el cuerpo físico es quizás la parte más sencilla, porque con un ejercicio sencillo, con una actividad física adecuada, con una nutrición, que también es algo físico, y una alimentación adecuada, y con el descanso y el sueño adecuado, ya eso nos genera una actividad que realmente funciona. Dentro del componente físico podemos hablar de la importancia que tiene la actividad física y el ejercicio regular. El ejercicio físico, esto no es... Mucha gente dice que la salud es un maratón durante toda la vida. Yo también estoy en desacuerdo con eso, porque la práctica y la experiencia me dice que no, porque tenemos momentos de alta intensidad y tenemos que aprovecharlos, pero también tenemos que tener momentos de descanso y también tenemos que aprovecharlos. Yo lo considero como una carrera de velocidad durante muy poco tiempo, pero que luego te repones para prepararte para otra carrera de alta intensidad. Entonces, imaginaros cómo funciona un corredor de velocidad de 50 metros o una carrera de Fórmula 1. Van a todo lo que pueden, la intensidad es total, pero no pueden estar demasiado tiempo, porque nuestro cuerpo no aguanta, o el coche se calienta, o se degradan los neumáticos. Pero sí tenemos que hacer todo lo posible para que en ese momento haya alta intensidad, porque la alta intensidad genera un
pequeño estrés en el organismo y eso hace que el organismo se reestructure, se reorganice y mejore para el siguiente estrés. Pero luego hay que darle descanso, reposo y buena alimentación y buena hidratación y buena respiración. Cuando todo eso lo hacemos y lo hacemos de forma fácil, todo funcionando. Los beneficios del ejercicio físico son todos conocidos. Si además lo haces al aire libre, respiras adecuadamente y te sientes bien emocionalmente con lo que estás haciendo, tiene muchos beneficios a nivel mental y a nivel emocional. Simplemente, si tú un día estás ligeramente deprimido o con baja energía, sales a pasear o a correr un poco si puedes, y no es un ejercicio violento ni fuerte, y simplemente eso te hace que tu actitud cambie, tu emoción cambie y tu estado mental y físico también cambie. Entonces yo siempre recomiendo que hagamos actividad. En estos directos que hemos hablado, ha habido preguntas posteriores que me han dicho, bueno, pero ¿cuándo es el mejor momento para hacer ejercicio? Pues el mejor momento para hacer ejercicio es aquellos momentos donde tu cuerpo ya se está iniciando por la mañana y al levantarte, simplemente por el hecho de levantarte y despertarse, tu nivel de glucosa sube, tu cortisol aumenta, tu nivel de adrenalina aumenta y ese momento, después de media hora de despertarte, es el momento de empezar a hacer algo de ejercicio. Suave, pero algo de ejercicio que vaya manteniendo ese nivel de energía que ya tienes. Cuando ese nivel de energía empieza a bajar, sería el momento de nutrirte adecuadamente por la mañana, el desayuno. Y el otro momento bueno para hacer ejercicio sería a las 2 o 3 horas de comer y bastante antes de dormir, porque como el ejercicio te genera endorfinas, te estimula el sistema simpático y luego tendrías problemas para dormir posteriormente. Entonces, cuando conocemos bien nuestro cuerpo, el adaptarte a las necesidades que tiene es muy sencillo y además es práctico y eso nos hace que nos sintamos bien todavía. ¿Qué tipos de ejercicios hay que hacer? No vamos a entrar aquí en ejercicios, en la tabla de ejercicios, que en nuestro programa UFI también lo tenemos, pero vamos a hablar de ejercicios sencillos, ejercicios de flexibilidad, ejercicios con el peso corporal, ejercicios que estimulen tu fuerza y tu resistencia. Y eso combinado continuamente a través de una semana. Y en una semana haces ejercicio de resistencia, ejercicio de fuerza, ejercicio de flexibilidad y todo eso te hace que te mantengas físicamente activo. Y antes de hablar de nutrición y alimentación, pues buenas tardes, Jenny. Como ves, estamos solos, pero no pasa nada, vamos a seguir adelante. Ya tenemos que revisar cómo hacemos algunas cosas. Hemos estado hablando de la introducción, de ver 4 aspectos importantes, que es el ejercicio físico, la nutrición, el combinarlo con la actividad mental y la actividad emocional o la gestión emocional. Hemos hablado del ejercicio físico y vamos a hablar ahora de la nutrición y alimentación. Si nuestro cuerpo tiene un desgaste, que es así, pero tiene sistemas de reponer continuamente lo que ha gastado, si le damos los nutrientes necesarios con podríamos decir, la estimulación física necesaria, nuestros sistemas, todos los sistemas, no solo el inmunológico, sino todos los sistemas, comenzarán a regenerarse continuamente, pero necesitan algo para regenerarse. Y lo vamos a introducir ya, aunque yo lo tenía preparado para después. Cuando estamos en un estado físico normal, cuando no tenemos ninguna lesión orgánica, cuando nuestro sistema inmunológico funciona más o menos bien y estamos en una situación de vitalidad y de plenitud, nuestro organismo necesita componentes para generar las estructuras que se desgastan, desde glóbulos rojos hasta músculo, hasta recuperar las células del hígado, del pulmón, del cerebro, necesita los elementos necesarios y se dan con la nutrición.
Por eso hay que saber cómo nutrirnos. Y no es tan complejo. Yo no voy a hacer aquí dietas que también las tenemos dentro de UPI, pero solamente combinar muy bien unos alimentos. Por ejemplo, no combinar hidrato de carbono con proteínas. Yo sé que en España es normal que se coma carne o pescado con pan. Bueno, pues eso nos requiere un problema realmente complejo. ¿Por qué? Porque si sabemos cómo funciona el cuerpo, sabremos que cuando nosotros introducimos un alimento en la boca, como es un hidrato de carbono, pan, inmediatamente se empieza a producir una enzima necesaria para ir ya empezando la digestión del pan, que es la tialina. Pero sin embargo, las proteínas que no se digieren en la boca, sino en el estómago, pero hay que masticarlas para degradarlas y para romperlos, para que sean atacados mejor por la pepsina, se produce en el estómago. Pero curiosamente, la pectina inhibe la acción de la tialina. Y la tialina, al no actuar, los hidratos de carbono se los convierten, sobre todo el arroz y otros productos, en almidón. Y en almidón lo que hace es que protege la carne, las proteínas, para que no se degrade con la pepsina, con lo cual tenemos una mala digestión. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacerlo? En el directo que dimos de alimentación estuvimos dando pistas, pero yo quiero dar aquí una o dos solamente. Primero, tenemos que saber qué alimentos comer, cuándo comerlos y, sobre todo, durante todo el día, comer lo suficiente de hidrato de carbono, lo suficiente de fibra, lo suficiente de vitaminas a través de, sobre todo, de vegetales vivos y proteínas, pescado y eso. Y luego complementos minerales que ya vienen acumulados entre lo demás. Pero no debemos mezclar las proteínas con los hidratos de carbono. Las proteínas deben ir mezclados o solos o ligeramente con alguna verdura cocida. No cruda, porque también eso genera otros problemas. Sin embargo, los hidratos de carbono sí se pueden combinar con verduras crudas, porque tienen una asimilación muy semejante. Y la fruta, que nos genera picos de glucosa altos, aunque nos dé fibra y nos dé vitaminas, deben de comerse totalmente aisladas y solas, porque si no, nuestro sistema digestivo no lo digiere. Cuando eso no lo hacemos, lo que tenemos es un problema serio, un problema que nos hace que nuestro sistema digestivo no funcione adecuadamente. Y al no funcionar adecuadamente, lo que ocurre es que no se digieren las proteínas, pasan las proteínas del estómago al intestino, no ha tenido el efecto de la pepsina y no tiene el efecto del ácido que tiene el estómago para ir degradándolas y pueden llegar a la parte final del intestino, al colon, y ahí nos genera gases porque se están putrefactando, nos genera problemas de inflamación y nos puede llegar de una forma crónica, si lo hacemos siempre mal durante toda la vida, a tener problemas problemas inmunológicos del colon que se nos puede convertir finalmente en un proceso tumoral. Entonces, la alimentación, cuando la hacemos adecuadamente y la combinamos con ejercicio, todo funciona. Pero la alimentación necesita otros componentes para que a nivel celular, las células, todas las células del cuerpo, las células no le llega la sangre directamente a la célula, o sea, no tiene cada célula un capilar que le esté suministrando. Hay un espacio conjunto donde la sangre llega, baña, podríamos decir, a las células, generan, absorben lo que necesitan, eliminan lo que no necesitan y luego eso se va a través de la vena y del sistema linfático. Pero para eso necesita dos componentes más importantes, pero no le damos la importancia que se merece. Uno es el agua. Nosotros tenemos el 80% de agua. Las células se tienen que alimentar en un estado líquido, si no, no puede alimentarse. Y el otro componente importantísimo es el oxígeno. Sin oxígeno, la célula no es capaz de quemar los últimos componentes de la nutrición y no es capaz de sacar el producto que necesita y la energía necesaria para que eso se produzca.
simplemente sabiendo estas tres cosas ya podemos alimentarnos bien. Pero hay un error en la alimentación y tomamos muchísimos azúcares, muchísimos hidratos de carbono. Y eso, aparte del problema digestivo que hemos hablado, nos da otro problema totalmente diferente. Y es que nuestras células, casi todo el mundo piensa que las células necesitan la glucosa para tener energía. Y es verdad en parte. Pero para que la glucosa se introduzca dentro de cualquier célula de nuestro cuerpo, se requiere mucha energía, con lo cual la célula está gastando energía y envejeciéndose porque necesita trabajar mucho. Sin embargo, hay otro componente que no necesita, por la estructura celular y la membrana celular, ese gasto de energía, que son las grasas. Las grasas son ideales para generar energía y son ideales además para generar agua. Una grasa, cuando entra en la célula a través de la membrana celular, es muy fácil que la membrana, que la célula, por sus sistemas, degraden esa grasa en un componente que utiliza pero poco, que es los residuos de carbono, por otra, que es la energía, y por otra, agua. Con lo cual, casi todo lo aprovecha, y lo que no aprovecha lo vierte otra vez al espacio intercelular para que luego se lo lleve la sangre venosa o la linfa. Entonces, necesitamos buena alimentación, necesitamos ejercicio, porque sin ejercicio, nuestro sistema linfático, que es el que elimina todos los residuos de todo el cuerpo, solo trabaja por gravedad. No tiene como el sistema venoso, válvula y un corazón que esté continuamente generando energía para que se mueva toda la sangre. El sistema linfático no se mueve, necesita que nosotros lo movemos. Por eso el moverse, el hacer ejercicio, el saltar, el cambiar de posición hace que el sistema linfático, por la gravedad, se mueva y elimine los residuos mucho más fácilmente. Entonces necesitamos agua para que todo esté líquido, oxígeno para que todo esté líquido, ejercicio para que se mueva todo y se elimine todo bien, y luego necesitamos nutrientes necesarios para seguir adelante. ¿Se ha comprendido bien, Jenny? Bueno, ese es el aspecto nutricional, alimentación. Hemos hablado del ejercicio físico y ¿veis cómo todo se va combinando? Cuando se tiene conocimiento, pero no se aplica, no sirve para nada. Pero si se quiere aplicar cosas sin conocimiento, tampoco. Y el conocimiento que nos han ido dejando no es el que debería ser. Yo pienso y siento que la medicina, tanto animal como humana, no va por las líneas adecuadas, porque tendrían que ir por la línea de que nosotros sepamos, primero reconozcamos los síntomas que las emociones, los sentimientos nos dan y el estado que el cuerpo nos está indicando que está, no matar el síntoma, sino que descubrir cuál es la causa de ese problema para, a través de los alimentos, a través del ejercicio, a través de la oxigenación, a través del descanso, a través de la hidratación, podamos resolver ese problema y eliminarlo totalmente para que nuestro cuerpo se recupere totalmente. Hemos hablado de 4 componentes y el último, que para mí es importantísimo, es que yo os voy a hacer una pregunta, Jenny, para estar intercalando. ¿Cuándo nuestro cuerpo se regenera? Sí, lo sabes seguro. No sé. ¿En qué momento del día nuestro cuerpo se regenera? ¿Por la noche? Hay descanso por la noche, pero para que por la noche se pueda regenerar entero necesita haberse alimentado adecuadamente, haber eliminado todas las sustancias tóxicas a través de la sangre y la linfa, tener suficiente oxígeno, tener suficiente agua y luego tener un descanso pleno. Y yo tengo otra pregunta un poquito más difícil. ¿Cuándo, cómo y por qué adelgazamos? ¿O tenemos el cuerpo normal, sin grasa? Uy. Por eso, porque lo tenemos todo en equilibrio. Claro, tenemos en equilibrio. El oxígeno es el que saca la energía y el agua de las grasas
Y lo hacemos de noche, cuando descansamos también. Nosotros adelgazamos de noche, no haciendo mucho ejercicio. No, no, nosotros adelgazamos de noche. Cuando nuestro cuerpo empieza a regenerarse, por eso tenemos que tener un descanso activo de al menos 4 o 6 horas en un estado de alfa, por lo menos, donde nuestro cuerpo está en una situación REM, que, bueno, otro día hablaremos de todo eso, no te das cuenta, pero está totalmente activo el cuerpo y a ti te deja inactivo para poder regenerarse, para que no gastes energía en nada, nada más que en respirar y poco, porque ya tiene oxígeno suficiente. Entonces nuestro cuerpo regenera todos los órganos, nuestro ojo se regenera cada 2 días, nuestra piel, que es muy resistente, se regenera cada 40 o 50 días, y nuestros cartílagos y huesos se regeneran cada año, año y medio. Pero necesitan los nutrientes necesarios, el descanso necesario, el oxígeno necesario, el ejercicio necesario y el agua necesaria. Cuando todo eso se hace y descansamos plenamente, al día siguiente ya aquellas células, aquellos tejidos, aquellos órganos que estaban dañados se han recuperado. Pero no solo se han recuperado, sino que están en mejores condiciones y el cuerpo está lleno de energía para poder gastarlo otra vez. Y las enzimas y las hormonas están otra vez recuperadas para estar funcionando. Cuando uno no ha hecho ejercicio durante mucho tiempo y hace ejercicio, tenemos las agujetas, ¿no? Las agujetas no es como se creía antes, que tenemos un problema de ácido láctico acumulado y todo esto, no, no. Generalmente son roturas de microfibillas musculares que eso no genera problemas. Pero también la gente dice que es bueno que haya agujetas y que se rompan las fibras, porque luego se generan fibras más gordas y tenemos más fuerza en el músculo. Pues es mentira también. Yo sé que habrá mucha gente que me está escuchando que dice, ¿qué barbaridad está diciendo? Pues no, vamos a hacer un argumentario de por qué no es así. Primero se creía que era el ácido láctico, luego se creía que eran las microfibillas y luego se creía que había que hacer mucha actividad hasta llegar a destrozar el músculo, porque luego cuando se recuperase el músculo crecía y además crecía con fibras más gruesas. Cuando las fibras se hacen más gruesas, perdemos una cosa importantísima en el músculo, que es lo esencial del músculo, es la flexibilidad del músculo, la elasticidad del músculo. Al ser las fibras más gordas, tienen menos elasticidad y tienen menos flexibilidad, con lo cual tenemos posibilidad de que se rompan después y sobre todo no es elástico. Y al no ser elástico, también perdemos fuerza. Así que perdemos fuerza, perdemos flexibilidad y perdemos elasticidad. Lo ideal es no llegar a la rotura, sino a un estrés suficientemente bueno para que al día siguiente, con descanso, con nutrientes, con todo lo necesario, no con glucosa inmediatamente después del ejercicio, como muchos entrenadores recomiendan, que tampoco es adecuado, eso se convierte en glucógeno al no utilizarlo y se va a la sangre abdominal casi seguro, con lo cual no vamos a perder grasa y vamos a estar más gordos por mucho ejercicio que hagamos. Bien, pues lo ideal es que cuando te despiertes por la mañana no tengas agujetas, tengas la misma flexibilidad, posiblemente algún ligero dolor por estiramiento o por estrés, pero que durante el día se elimina y no hay ningún problema. Con lo cual, fijaros cómo estamos moviéndonos con 5 elementos importantes y solamente tocando esos 5 elementos ya podemos conseguir el propósito que teníamos hoy. Es tener energía, tener vitalidad y tener una salud integral adecuada. ¿Alguna pregunta tiene Jenny? Si no, seguimos adelante. Seguimos. Muy interesante todo lo que Bueno, dices. aunque todo esto lo hemos dicho en el directo, ahora en los directos anteriores, ahora lo estamos enlazando todo, para que os deis cuenta de la importancia que tiene cada una de las cosas. Y la importancia que tiene el primer directo que dimos de este mes, es hábitos saludables para vivir una vida intensa, pero también mayor longitud de vida, mayor longevidad. Si nuestro cuerpo se está regenerando bien, y no se nos mueren tantas células, y las que se mueren las recuperamos porque tenemos las sustancias necesarias, tenemos la limpieza con el ejercicio y la estimulación adecuada, las enzimas y las hormonas están bien funcionando, el sistema inmunológico también, y tenemos agua, oxígeno y descanso necesario,
no solo estaremos bien, estaremos de forma física, mental y emocional bien, sino que viviremos muchos más años. Es más, si fuésemos tan inteligentes emocionalmente y nuestra mente inconsciente nos hiciese ver a la consciente, que pudiésemos llegar a vivir 2, 3, 4, 10 veces más de la vida que tenemos si realmente hiciésemos caso al cuerpo y hiciésemos bien estas 5 cosas. Porque no hay nada que nos indique en el cuerpo que tengamos que morir. Eso es algo que nosotros nos hemos creído. No hay nada que indique en el cuerpo que haya que morir. Hay unas células, las células killer, que se dedican a matar a las células anormales y viejas, pero porque son viejas. A las jóvenes y a las que están activas no las matan, con lo cual nuestras células podían vivir mucho más, podían regenerarse mucho mejor y tendríamos siempre unos órganos prácticamente perfectos. Nuestra capacidad de regeneración va perdiendo con la edad, pero porque no estamos trabajando bien el cuerpo, la mente, las emociones y la energía. Si todo eso lo hiciésemos bien, viviríamos mucho más, pero además viviríamos mucho mejor y con una salud buenísima. Y en esto tiene que ver mucho las creencias y los pensamientos. No me quiero meter mucho en esto porque ya lo hemos tratado otras veces, pero hay un pueblo indígena que cree que cuanto mayor eres, tienes más resistencia y más velocidad. Y cuando se descubrió a esta gente, decían, esta gente está loca. Pues no, como ellos creían que tenían más velocidad y más resistencia, efectivamente, los que iban haciéndose mayores son los que se dedicaban a andar más tiempo, a correr más tiempo y a ser más veloces. Y los jóvenes sabían que aunque fuesen resistentes, fuertes y con mucha energía, si seguían pensando, entrenando continuamente, llegarían a ir mejorando cada día hasta cuando fuesen ya adultos, adultos de 40, 50 y 60 años, tendrían más resistencia y más velocidad. Y así era en ese pueblo indígena. El problema es que nosotros no nos lo creemos. Y como no lo creemos, no hacemos nada por quitar esa creencia. Y como creemos que con la edad perdemos energía, perdemos intensidad, perdemos flexibilidad, perdemos actividad mental, pues perdemos actividad mental porque no hacemos nada para recuperarla y no nos entrenamos para recuperarla. ¿Tú crees que eso es posible, Jenny? Pues sí, sí, es muy cierto lo que dices, ¿ah? Sí, 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 sí. Bueno, pues vamos a hablar ahora del componente mental. El componente mental es esencial. Ya estuvimos hablando el otro día de que, y hemos dado un ejemplo, lo que crees, lo que piensas, es lo que crees. Y si así lo haces, podrás hacer las acciones necesarias para que eso suceda. Si tú crees que no, si tú piensas que no, no harás nada y al no hacer nada te degradarás. Si tú piensas que sí, harás lo necesario, nutrirte bien, hacer ejercicios, oxigenarte, descansar, y entonces tu cuerpo mejorará y seguirá avanzando. Con lo cual, la mente es fundamental, pero no solo por eso, que es importante, que es lo más importante, sino que nuestra mente, que no solo es la mente consciente, como la gente piensa, la mente consciente no llega a ser el 10% de toda la mente que tenemos, el más del 90% es mente inconsciente, y la mente inconsciente es la que sabe todo, es la que tiene toda la información, es la que tiene miles de veces la información que nosotros tenemos, y si se enlaza con la mente universal, es capaz de saber casi todo. Además, tiene más velocidad de acción y nos puede indicar las alteraciones que estamos sufriendo o las mejoras que vamos teniendo, y si la mente consciente le hiciese caso, pues entonces tendríamos una coherencia total entre mente consciente e inconsciente. La mente inconsciente me indicaría lo que tenemos que hacer y la mente consciente lo haría y además le diría, no, pero yo además quiero sentirme mejor en esto y en esto, en esto. Yo quiero además utilizar mi creatividad, tengo unos objetivos de vida y quiero cumplirlos, y la mente inconsciente nos ayudaría a cumplirlo siempre que no vaya en contra de nuestra vida, porque nuestra mente inconsciente lo que trata es de protegernos por encima de todo la vida.
Pero como quiere protegernos la vida, si tuviese indicaciones adecuadas de nuestra mente consciente, de unos objetivos adecuados que estén alineados con nuestra vida, entonces nuestra mente consciente nos ayudaría. Y eso mejoraría mucho nuestra actividad mental, nuestro crecimiento intelectual y nuestro crecimiento espiritual. Sabríamos mucho más de lo que sabemos. Y eso nos haría que estuviésemos en más coherencia, la salud integral sería más alta y además nos sentiríamos mucho más felices porque sabríamos mucho mejor cómo funciona todo porque nuestro nivel de conciencia sería elevadísimo. Podríamos llegar a comunicarnos mejor entre nosotros, podríamos llegar a detectar alteraciones físicas, mentales y emocionales antes de que se produjesen y podríamos trabajar continuamente con eso. Y ya para terminar y complicarlo mucho y hacer que sea más difícil, pues voy a dar una serie de argumentos de que todo esto además podía ser mejorado totalmente a través de nuestra descendencia. Todo esto podríamos transmitirlo a nuestros hijos de dos vías, bueno, de tres vías. Enseñándoles, haciéndoles de modelo y además haciendo que nuestra genética cambie para que su genética sea mucho mejor. No hablo de los genes, no, hablo de la expresión de los genes, que es el fenotipo, es decir, la epigenética. Podríamos hacer que con los mismos genes, pero mejorando toda la estructura dentro, donde los genes necesitan proteínas adecuadas para expresarse, al tener esas proteínas y ese medio ambiente adecuado, nuestros genes se expresarían para protegernos y no para generarnos problemas. Los problemas se generan no por los genes en sí, sino por el medio ambiente interno que tenemos que hace que los genes no se expresen adecuadamente. Yo sé que esto es difícil de comprender, pero yo llevo mucho tiempo estudiando la genética, he sido investigador genética, doctor en genética, y el tema de la genética me entusiasma porque la degradación que estamos viendo en la gente físicamente, pero también moral, ética y emocionalmente, y también mentalmente, se podía perfectamente eliminar, ser todos más inteligentes, gestionar mucho mejor nuestras emociones y tener un cuerpo físico adecuado. Yo sé que hay mucha gente que no se lo cree. Bueno, pues peor para ella. Como no se lo cree, no hará nada por mejorarlo. Si se lo cree, podrá por lo menos ser crítico, investigar, leer y ver si algo de todo eso puede ser verdad, aplicarlo a uno mismo y mejorar. Simplemente, fijaros en qué influye. Voy a hablar del estrés, pero muy poquito, porque ya he hablado otra vez del estrés, he dado conferencias sobre el estrés. El estrés es un estado mental, es un sentimiento, es una emoción que nuestro cuerpo nos lo dice. Si nosotros fuésemos capaces de detectar el estrés en el momento que se inicia, nuestro cortisol, nuestra noradrenalina no se elevaría y al no elevarse no tendríamos problemas de alta tensión, problema de acúmulo de glucosa que nos hace ser resistente a la insulina, que nos genera diabetes y muchos más problemas más. Si nosotros fuésemos capaces de detectarlo, simplemente reduciendo el estrés, viviríamos más. Las causas que más muerte produce en el mundo es el estrés. Y después la diabetes, por resistencia a la insulina, generado posiblemente por estrés. Sí, sé que soy muy radical en esto, pero es así. Y el estrés, que todo el mundo piensa que el estrés existe si yo creo que hay estrés. Si yo creo que no es estrés, no tengo estrés. Y me diréis, ¿y cómo funciona eso? Pues muy sencillo. Cuando tú no haces aquello que crees que tienes que hacer o te has dejado algo pendiente sin hacer, tienes estrés. Si haces lo que crees que tienes que hacer, alineado con quien tú quieres ser y como tú quieres vivir, y además no te dejas nada pendiente, como yo siempre digo, que no tenemos que tener listas pendientes ni listas urgentes, no tienes estrés.
Y os voy a poner un ejemplo concreto de ayer y de hoy, para que veáis hasta qué punto el estrés nos condiciona y nos hunde desde el punto de vista de salud. Y voy a poner un ejemplo de una persona muy cercana, que es mi mujer. Ella tiene una resistencia a la insulina, tiene ahora un dispositivo que marca la glucosa y, bueno, yo no creo mucho yo sé que hay médicos realmente muy buenos, pero hay otros que no son tan buenos y le pusieron unos tratamientos y unas cosas que no iban. Lo hemos eliminado, con dieta se va controlando, pero os voy a contar el caso de ayer y de hoy. Ayer tuvo una situación de que tenía que hacer algo y no pudo hacerlo. Y la glucosa, que normalmente la tenían cuando come en 230, 240, le subió a 300 y pico. Y decía, pero si he comido lo mismo. Después de la comida tiene un pico, que es normal, sube la glucosa, pero luego la insulina que tiene, aunque tenga resistencia, va bajando, bajando. Pues en este caso empezó a bajar y de repente pegó un rebote de casi 140, 150 partes de insulina, miligramos. ¿Cómo puede ser eso? El estrés. Y os pongo el ejemplo de hoy. Hoy tenía que hacer algo difícil, complejo, casi no podía hacerlo, y además yo creía que no tenía que hacerlo. Pero ella se empeñó en hacerlo y lo ha hecho. Es decir, ha hecho lo que ella quería hacer y aunque fuese difícil, le ha llevado tiempo y ha perdido casi toda la mañana, no le ha subido nada la glucosa. Fijaros la diferencia, con algo que lo está midiendo continuamente y que es muy bueno midiéndolo. Cuando no hay estrés, no sube el cortisol. Cuando no sube el cortisol, ¿qué función tiene? El cortisol lo que hace es que el glucógeno, que es parte de un tipo de grasa que tenemos, y la glucosa que está funcionando por ahí, la coge, la utiliza inmediatamente, el glucógeno lo convierte en glucosa para tener mucha energía inmediatamente para que nuestros músculos puedan atacar o puedan escapar. Y luego la adrenalina lo que hace es que aumenta tu tensión sanguínea para que todo eso se pueda llevar directamente a todos los músculos y tengamos una fuerza y una energía que nadie podría saber que la tiene hasta que un día tiene que utilizarla. Eso es estrés. Cuando eso no se produce, no se utiliza no se moviliza tanta glucosa, no nos genera resistencia a la insulina, no hay un aumento de tensión que no origina muchos problemas, porque, por ejemplo, sabéis que la mayoría de los trombos y los ictus se generan entre las 6 y las 7 de la mañana, y especialmente los lunes. ¿Y por qué? Por estrés. Y estrés no es decir, voy a hacer muchas cosas, no. Si tú haces muchas cosas, no tienes estrés. Si haces lo que quieres hacer y como quieres hacerlos. El estrés se genera cuando tienes que hacer cosas que no quieres, cuando te dejas sin hacer cosas, o cuando tienes que hacer cosas y tampoco las haces. Bueno, vamos a dejar el estrés porque si no, no llevaríamos aquí todo el día. Bueno, se ha comprendido bien también esto, ¿no, Jenny? Sí, sí, muy bien. Bueno, pues todo eso nos genera problemas cerebrales. Desde la situación límite de una muerte por una trombosis o un ictus, y muchas veces por las dos cosas, porque a veces es muy difícil diferenciar. Tienes una trombosis, la trombosis te obstruye una de las arterias cerebrales y hace que se rompa, y al romperse tienes una hemorragia que es el ictus. Y el ictus es el que por presión te origina todos los demás problemas, por presión y por falta de oxígeno cerebral. Pero no vamos a meter a describirlo. Ese es un daño cerebral. Pero hay otros daños cerebrales que es que ¿cómo deciros? Tu actividad mental es baja. ¿Cuándo tenemos una actividad baja? Cuando tenemos una mala alimentación o cuando no nos alimentamos. Cuando tenemos una alimentación excesiva, con excesivos nutrientes, con una absorción alta de componentes en la sangre, nuestra mente se bloquea. Por eso después de una comida intensa, sobre todo con hidratos de carbono que se metabolizan muy rápidamente, estamos
con sueño, estamos abotargados y no tenemos ganas de pensar. Y cuando no nos alimentamos, no tenemos nutrientes, no tenemos suficiente, no, tenemos oxígeno, pero no puede quemar y sacar energía y tener claridad mental, y tampoco tenemos claridad mental, porque lo único que pensamos es en comer. Lo demás se nos bloquea. Porque, ya lo decía en la pirámide de Maslow, lo primero que tenemos que hacer es mantener la vida, y para mantener la vida tenemos que beber y comer. Y eso es esencial, con lo cual todo lo demás no nos preocupa. La segunda, en el nivel de vida, es tener un sitio donde podamos descansar, una vivienda, un sitio cómodo, una zona de comodidad que es necesaria para poder vivir. Cuando eso no lo tenemos, empezamos a tener estrés y nuestro mente inconsciente ya empieza a generar problemas, y solamente nos enfocamos en eso, en comer, beber, descansar y tener protección. Lo último ya es la seguridad. Bueno, lo último no. Cuando cuando no tenemos nada de eso, nos tenemos que preocupar de eso. Y yo voy a hacer una incidencia política aquí, aunque no debía hacerla, pero me voy a permitir el lujo de hacerla. Cuando estamos en una sociedad donde no tenemos cubierto nuestros necesidades básicas de nutrición, de descanso y de seguridad, no nos preocupamos de nada más. No nos preocupamos de pensar si podíamos vivir mejor. No nos preocupamos si se pudieran hacer las cosas de otras maneras. No nos preocupamos del vecino. No nos preocupamos de tener una sociedad adecuada y justa, porque nuestras necesidades básicas son alimentarnos, son descansar y protegernos. Y eso, pues ya sabemos que hay regímenes que eso lo potencian mucho para no tener que pensar en otras cosas. Si todos tuviésemos todo cubierto, tendríamos tiempo, tendríamos energía para pensar en otras cosas. Y eso, pues, generalmente a ningún político le gusta. Con lo cual, la salud cerebral es muy buena cuando se nutre uno bien, cuando no lo hace en excesivo, cuando hace ejercicio adecuado que nos genera endorfinas y nos mantiene activos, cuando eliminamos con el ejercicio todos los tóxicos que no se acumulan en nuestra sangre y llegan a nuestra mente, y cuando todo eso nos genera una estimulación mental continuamente. Cuando tú has hecho ligeramente, y además eso hay que probarlo, cuando tú has comido poco, bien, cuando te has oxigenado, cuando te has hidratado, cuando has hecho un poco de ejercicio, te pones a hacer una actividad mental difícil y la completas rápidamente. Y además eres muy productivo en esa tarea, porque tienes todos los condicionantes específicos para no preocuparte por nada, meterte en la tarea, y el foco es total, la concentración es total, y entonces eres muy productivo. Y esos momentos hay que aprovecharlos. Por eso yo, cuando me dedico a mi crecimiento personal, lo hago entre las 7:30 y las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque ya me he levantado, ya he hecho algo de ejercicio, ya me he oxigenado porque lo hago por fuera, por la playa, por el campo, me he tomado ese extracto vegetal, no he desayunado todavía, con lo cual no tengo ninguna toxicidad en el cuerpo, y es el momento ideal para concentrarme después de haber hecho todo lo demás. La energía empieza a bajar un poquito, pero tiene suficiente para seguir adelante. Cuando ya termina esa actividad, yo lo coincido, por eso digo programación de hábitos continuos, coincido terminar mi crecimiento personal para descansar, relajarme y desayunar con mi mujer, y otra vez coger energías para poder seguir un ratito más trabajando. Bueno, ya hemos visto varios conceptos. Vamos a ver cómo todo esto lo podemos combinar para tener un crecimiento personal adecuado. Si nosotros nos sentimos bien físicamente, mentalmente, emocionalmente, con alta energía, ¿qué creéis? Que nuestro crecimiento personal no va a ser realmente rápido y activo. Seguro. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues mucha gente piensa que el crecimiento personal, el desarrollo personal, no es importante. Y yo voy a decir dos cosas aquí que a alguno le van a molestar. No puede haber desarrollo profesional, desarrollo empresarial, y no puedes tener, por lo tanto, ni buenos negocios ni buenas empresas cuando no hay un desarrollo personal.
Si tú como persona no eres lo mejor que puedes ser, no serás bueno ni en tu profesión, ni en tu negocio, ni en tu empresa. Sí. Sé que también es muy drástico, pero es así. Y eso tenemos que verlo. Una vez que tú eso lo tengas, entonces, ¿cómo creces personalmente? Pues como el músculo, como los órganos, como todo. Te pones pequeños retos, te motivas, te esfuerzas y vas creciendo continuamente. Cuando no tienes objetivos, cuando no tienes metas, cuando no tienes retos, pues no creces. Cuando estás en tu zona de comodidad y no sale de vez en cuando haciendo incursiones para ir aumentando tu zona de comodidad, pues no crece tu zona de comodidad, con lo cual cada vez estarás más limitado. No es que ya no crezcas personalmente, sino que cada vez serás más restringido. Porque si antes salir de tu casa era salir de tu zona de comodidad, pues no puedes ni pasear. Bueno, paseas en tu cuarto, nada más. Si aumentas tu zona de comodidad con retos y con arriesgándote algo y ya puedes salir a pasear por tu barrio, ya estás mejor y estás cómodo en tu barrio. Si además lo haces en tu pueblo, si además lo haces en la ciudad, si además lo haces en tu país o lo haces en el mundo, si esa es tu zona de comodidad, pues te da miles de posibilidades de seguir creciendo. Si te quedas en tu habitación y no sales, posiblemente tengas un problema psicológico grave, con lo cual cada vez estará más hundido. Y eso se reflejará en tu gestión emocional y llegarás a un momento donde tengas ansiedad y depresión, o en tu estado físico donde te sentirás mal y nos puede llevar a situaciones realmente drásticas. Y el otro aspecto en el crecimiento personal es que si tú estás aprendiendo continuamente y ves los problemas como un reto para seguir avanzando, cada vez serás más resistente a que si ese reto no lo haces o ese problema no lo resuelves, no te hundas, no te frustres, tengas capacidad de salir adelante, planteártelo de otra manera y volverte a levantar y seguir intentando llegar donde quieres llegar. Eso es resiliencia. Cuando tienes un crecimiento personal adecuado, cuando le das la importancia necesaria, cuando te motivas, te pones retos y tienes unos objetivos adecuados y además eso lo gestionas emocionalmente de forma adecuada, tu capacidad de resistencia y de resiliencia es mucho más alta, con lo cual cada vez conseguirás los objetivos mucho mejor. Tiene esto mucho que ver con vivir la vida que realmente deseas. Pues fijaros, estamos hablando solo de salud, pero la salud física, mental, emocional, te puede hacer que también tengas salud profesional y salud económica. Y aquí voy a parar un poquito, porque hoy está siendo muy intenso, pero quería relacionar todo esto junto, porque normalmente no se relaciona. Y nos habla, puedes tener un experto en educación física que te esté entrenando, pero solo eso no sirve nada. Puedes tener un psicólogo muy bueno que te esté orientando cómo eliminar muchos problemas emocionales, pero esto tampoco significa nada. Puedes tener un profesor que te esté enseñando muchas cosas, pero si no tienes todo en conjunto, tampoco te sirve de nada. Entonces, tenemos que entender cómo funcionamos y tenemos que entender que funcionamos de una forma integral. No funcionamos el cuerpo por un lado, la mente por otro, las emociones por otro. No, no, somos todos uno. Y cuando trabajamos con uno en todo, entonces somos capaces de tener una visión mucho más amplia, de tener una conciencia mucho más clara de todo y podemos perfectamente saber cómo queremos ser, cómo queremos vivir y saber cómo ponernos objetivos y saber cómo resolver esos objetivos para conseguirlos y para poder vivir la que queramos. ¿Seguimos adelante? Bueno, vamos a hablar ahora del componente emocional. Ya hemos visto tres componentes, el intelectual, el físico, el crecimiento personal, el mental, el físico, y ahora vamos a ver el emocional. El emocional lo vamos a ver también con el concepto de salud integral. Tenemos que ver lo que es inteligencia emocional, lo que es
cómo lo podemos aprovechar en nuestras relaciones y en nuestra comunicación y cómo podemos aprovecharlos para nosotros mismos. La inteligencia emocional significa reconocer las emociones que tenemos, es decir, reconocer lo que el cuerpo nos dice, aceptarlo, saber qué nos está diciendo y dónde lo sentimos y luego saber cómo gestionarlo adecuadamente para utilizarlo para hacer algo. Si nos dedicamos a hacer cosas sin inteligencia emocional, no sabremos qué estamos haciendo. Si entendemos cuando el cuerpo nos trae una sensación, esa sensación nos genera una emoción y sabemos por qué nos ha generado la emoción y para qué nos la está generando, podremos tener suficiente inteligencia como para gestionar esa emoción, hacer lo que tengamos que hacer y sentirnos otra vez con una emoción positiva que nos ayuda a vivir como queremos. Cuando sentimos amor, pero no sabemos por qué ni cómo, no sabemos cómo incrementarlo y cómo seguir adelante. Y aunque nos genera beneficios, no sabemos cómo utilizarlos. Pero cuando sentimos ira, cuando sentimos rabia, no sabemos exactamente qué es, no lo aceptamos y no entendemos de dónde viene y cómo viene, y no sabemos qué hacer para eliminar esa rabia, estaremos en una emoción retenida y contenida que lo único que nos está generando es un malestar físico, mental y emocional. Porque las emociones retenidas es lo que más problemas físicos genera. Y ya estamos otra vez relacionando todo. De hecho, se estima que más del 80% de las enfermedades que sufrimos actualmente son enfermedades psicosomáticas por emociones retenidas que no hemos gestionado adecuadamente. Es grave, pero es que dentro de esas enfermedades también están los tumores. Decimos que muchos tumores y muchas enfermedades son genéticas. Actualmente, de forma científica, solo hay reconocidas 5 enfermedades que tienen un gen determinado que no puede producir la enfermedad, pero que además se podría minimizar si ese gen tuviese otra expresión diferente. Todo lo demás no está regulado estrictamente por un gen, sí por combinaciones genéticas, pero eso se podrían cambiar por un medio ambiente interno adecuado para que no generase las proteínas adecuadas que nos generan los problemas. Imaginaros el componente emocional en las relaciones. Ya lo he comentado otras veces, las relaciones personales y las más íntimas son las que más problemas emocionales generan. Si tú discutes con uno que no es ni conocido, ¿te genera problemas? Posiblemente no. Pero si tú discutes con la persona que más quieres, sí te va a generar problemas emocionales. De hecho, más del 80% de los problemas emocionales vienen de las relaciones íntimas. Relaciones de pareja, relaciones de padres, relaciones de hijos, relaciones de hermanos. Esos son los que te generan más problemas emocionales. Así que si mejoramos nuestras relaciones, la comunicación entre nosotros es más adecuada, minimizaremos los problemas emocionales. Y si supiésemos gestionar los problemas emocionales, mejoraría mucho nuestras relaciones y simplemente con esas dos formas, relaciones y emociones, nuestra salud física, mental, cambiaría totalmente. O no nos sentimos mal cuando tenemos un problema emocional grave por una ruptura de pareja. No nos sentimos mal cuando discutimos con nuestro padre, nuestro hermano, nuestro hijo y no entendemos lo que está pasando y eso nos genera muchísimos problemas, desde una gastritis hasta una enfermedad, porque nuestro sistema inmunológico también se ve afectado y al verse afectado no nos protege adecuadamente para tener otros problemas, porque se está dedicando a ver cómo puede sacarnos de esa situación emocional tan drástica. Hemos visto dos problemas, la inteligencia emocional y las relaciones y la comunicación, pero hay otra más importante. ¿Quién te conoce mejor que tú? Nadie. ¿Quién se comunica más contigo? Tú. Por palabra, porque te dice muchas cosas que no son adecuadas, otras sí, pero sobre todo por pensamientos. Cuando tu comunicación contigo es adecuada, cuando tu nivel de autoconocimiento es adecuado, tu nivel de autoestima, de cuidarte es adecuado,
y si te cuidas bien y te conoces perfectamente, tu nivel de confianza en ti también es adecuado. Entonces, tu nivel de autoestima y autoconfianza debe ser muy elevado, lo mejor y lo más claro posible para poderte comunicar con los demás, para que nuestras relaciones sean mejores y para que tu gestión emocional sea adecuada. Así que 3 aspectos en el tema emocional. El tema de inteligencia emocional, conocer, aceptar y cambiar. El tema de relaciones y comunicación, sobre todo con las personas que queremos, pero también con la sociedad. Muchos de los problemas actuales que existen en la sociedad, y lo estamos viendo ahora en Europa, es por un problema de relaciones y comunicación. Y lo tercero y más importante, y lo demás no se daría si tú no tienes un nivel de autoconocimiento, autoestima y autoconfianza. Y ya hemos metido aquí también el tema emocional. ¿Veis cómo todo se relaciona? No hay nada que salga fuera de todo esto. Si todo esto nos hubiesen enseñado, que ya se conocía, los hemos ido perdiendo de hace cientos de años, nos hubiesen ido enseñando a conocer nuestro cuerpo, a conocer nuestras emociones, a saber cómo funciona, a saber lo que necesita y cómo lo necesita, muchos de los problemas de esta sociedad no existirían. Luego, fijaros cómo tanto lo físico, que es ejercicio, que es nutrición, que es oxígeno, que es descanso, que es agua, con lo mental, que es crecimiento personal, con lo emocional, que es gestionar adecuadamente tus emociones, comunicarte y relacionarte y conocerte, tiene un impacto brutal en nuestra salud integral. Así que tener en cuenta todo esto porque realmente entonces esto se puede profundizar mucho. Solo he querido dar una visión clara de la importancia de todo esto. Ahora te tocará a ti trabajar, mejorar, preguntar, buscar a gente que te pueda ayudar para que todo esto pueda funcionando. Os voy a poner solo un ejemplo concreto para que entendáis que todos nosotros tenemos indicadores que nos dicen cómo está nuestro cuerpo, que eso son las emociones, en la comunicación que tiene nuestro cuerpo directo con nosotros. Y os voy a poner el ejemplo para cómo tenemos que tener un equilibrio. No sería bueno tener una sensibilidad demasiado alta porque estaríamos todo el día viendo cosas que no nos gustan, pero tampoco una resistencia brutal, protegiéndonos y poniéndonos corazas porque no nos daríamos cuenta de nada y entonces estaríamos enfermos siempre. Voy a poner el ejemplo de los indicadores del coche. Todo el mundo, casi todo el mundo tiene un coche o una moto y sabe que hay una serie de indicadores que nos indican, primero, problemas graves, problemas menos graves. Problemas graves que actualmente en los coches, como salte, el coche se te detiene y ya no puedes arrancarlo, porque si lo arrancas se muere, lo destrozas, pues eso también lo tenemos nosotros. Hay comunicaciones, hay síntomas, hay emociones que son de extrema necesidad. Cuando te sube la tensión, cuando te duele la cabeza mucho, cuando sientes que te ahogas, bueno, es una situación que te tiene que parar y ver qué está pasando, porque eso puede ser grave. Y luego hay situaciones, indicadores menos, por ejemplo, pues que tienes más desgastadas las ruedas, que tienes un ruidito que te detecta, que puede ser que la gasolina esté bajando. Bueno, puedes seguir adelante con el coche, no pasa nada, tienes que parar y arreglarlo, pero puedes seguir. En nuestro cuerpo igual tenemos cansancio, tenemos una situación de angustia, tenemos una situación de que no nos sentimos bien, no sabemos por qué. Bueno, hay que pararse, hay que verlo, pero no inmediatamente. Puedes llegar a casa, puedes al día siguiente, puedes ver exceso de trabajo, puedes ver que no dedicas tiempo a conocerte y a cuidarte adecuadamente. Pero imaginaros que en un coche le quitan todos los indicadores. Imagínate en ti que no haces caso a ningún indicador. ¿Qué ocurriría? Que el coche llegaría un momento que te diría, se acabó, no funciona. Pues tu cuerpo también te dice, se acabó, no funciona. Y te da un ictus o te da otra cosa, entonces te tienes que hospitalizar, o el taller te lo llevan al coche y dicen, bueno, veremos si podemos arreglarlo. Pero ahora imagínate en el otro sentido. Tú le pones al coche 1000 indicadores y además todos están
son tan sensibles que en el momento que gires más o cojas el bordillo, se te enciende todo, te volverías loco. Pues en nosotros igual. Tenemos que saber que no tenemos que tener todo pensando, viendo, pensando a ver qué pasa y hoy ahora me ha dolido un dedo, ahora, no, espérate, tranquilo, tenemos que hacerlo todo. Nuestro nivel no puede ser 0, nuestro nivel no puede ser 100, tenemos que tener un equilibrio entre lo que sentimos y hacemos, porque hay indicadores que nos lo están diciendo. Pero tenemos que conocer muy bien los indicadores, tenemos que saber la importancia, la urgencia y tenemos que tenerlos en equilibrio. Se ha entendido bien el ejercicio, ¿no? Pero además esto tiene que ser equilibrado no solo en intensidad, sino en el tiempo. Tú no puedes estar mucho tiempo sin hacerlo caso, tampoco puedes estar mucho tiempo intensamente conociendo todo. Tienes que hacerlo equilibradamente en el tiempo y en la intensidad. Y voy a poner un ejemplo relacionado con la digestión. Si lo supiésemos todo, funcionaría muy mejor. Imaginaros, yo no sé si la gente que nos vea, si no lo pondré de otra manera, cuando tú te tomas algo muy típico aquí en España que nos gusta a los, sobre todo lo de Castilla, que son los torrenos, las cortezas. Cuando tú te tomas unas cortezas, si todas si están secas, es como si te formase un nudo aquí en la garganta, se te queda todo seco y es como si no tuviese saliva. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues por lo que explicaba antes. ¿Esos son hidratos de carbono? No, son grasas casi todo. La grasa no estimula la tialina, no estimula la producción de saliva, con lo cual se te forma un bolo. Pero fijaros cómo se puede resolver eso perfectamente. Coge y te metes un trozo de pan blandito en la boca. En el momento que lo pongas en la boca y le des 2 mordiscos, empiezas a producir un montón de saliva y rápidamente lo puedes tragar todo sin ningún problema. Eso nos está indicando todo eso, que no puedes hacer cosas que no son las adecuadas. No puedes comer eso solo. O lo comes y tienes que estimularlo con otra cosa, o si no, tendrías un problema. Haced la prueba y veréis los resultados. Nuestro cuerpo es muy inteligente, pero nuestra mente lógica, nuestra mente ejecutiva, nuestra mente racional, de razonamiento, es muy lenta y muy torpe. Por eso tenemos que hacer mucho caso a lo que nos dice nuestra mente inconsciente. Y nuestra mente inconsciente se comunica con nosotros perfectamente a través de las emociones, a través de los síntomas, a través de lo que sentimos. Porque una emoción no es ni más ni menos que un sentimiento. Y todo es mental. Tú no puedes tocarlo, tú no puedes, es mental, pero tienes que reconocerlo y relacionarlo con lo físico. Bueno, hasta aquí ya no voy a poner más ejemplos de manejo de ansiedad, de manejo de estrés, de manejo de otras cosas, pero sí tenemos que tener en cuenta uno, que todo genera algo bueno y algo malo. Hemos dicho antes que las relaciones sociales, las relaciones íntimas y sociales eran muy importantes. Y lo son porque nos genera oxitocina, entre otras cosas, que hace que nuestro bienestar aumente. Pero también el manejo del estrés, bajando el cortisol, nos genera menos ansiedad, nos mejora las relaciones, nos mejora la oxitocina, nos mejora otras hormonas que combinadas con el ejercicio que nos hacen que tengamos más activos y más energía. Cuando todo esto se acumula, nuestro autocuidado es mucho mejor y el bienestar que tenemos es muchísimo mejor. Y hemos hablado de todos los componentes y vamos a añadir un componente más, que casi nunca se mete en todo esto, y es el componente social. Si tú vives en una isla, si tú te cuidas muy bien, haces ejercicio, te nutres bien, te oxigenas bien, te hidratas bien, te conoces bien, gestión de tus emociones son perfectas, pero no tienes una actividad social, posiblemente te mueras antes y enfermes. Porque somos animales sociales. Tenemos una mente dentro de la división, podríamos decir,
no es una división exacta, pero hay una mente que es nuestro cerebro emocional, que genera una sustancia, unas hormonas que hace que tengamos actividades sociales. Si no tenemos actividades sociales, vivimos menos y peor. De hecho, una de las cosas importantes de estas zonas como Okinawa, donde la población japonesa es más longeva, una media de 100, 100 y algo años, una de las cosas más importantes por lo que es longeva es por sus relaciones sociales. Ellos tienen costumbres de tener grupitos de gente no familiar que siempre se están relacionando, aparte de la familia que es importante. Y eso nos genera lazos de confianza, lazos de cuidados de unos a otros, y eso nos genera la oxitocina que nos hace más longevos y nos hace más felices. Así que fijaros el tema del componente social, lo importante que es. La red social de apoyo es importantísima. Los viejos, los muy mayores ya en nuestra sociedad, si no tuviesen relación con otras personas, se morirían mal, se morirían con una salud muy mala y mentalmente muy deficiente, y además se morirían mucho antes. Luego aquí tenemos un compromiso entre todos, un compromiso social y comunitario. Relacionemos bien con todos. Intentemos ver cómo podemos ayudar con aquel que nos encontramos. A mí una de las cosas que he aprendido últimamente es que cuando veo una persona mayor con un carrito que no puede andar, con un andador o en una silla de ruedas y tal, simplemente el acercarte y decirle buenos días supone un cambio tan grande en su cara que ya se puede sentir feliz todo el día. Y tú también te sientes feliz por haber ayudado algo a esa persona. ¿Y qué trabajo nos cuesta ver a un vecino y decirle muy buenos días? Y si está impedido o es mayor, decirle buenos días e incluso acompañándole y resolverle algún problema. Por ejemplo, hoy he visto una persona que quería llamar por Messenger a una hija suya en su teléfono y quería hacerlo fuera de Facebook, pero no tenía instalado el Messenger Facebook. Entonces, claro, le era imposible, no podía hacerlo. Y cuando le ha dado así, se ha instalado y dice, pruébalo y ha funcionado, bueno, pues la cara de alegría que tenía esa señora era impresionante. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros hacer eso? Así que el componente social es importantísimo en nuestra salud y en la salud de los demás. Así que tengámoslo en cuenta. Siempre en una red de apoyo y hay un compromiso social. Y luego, precisamente por el componente social, tenemos que tener un equilibrio entre nuestra actividad personal, nuestra actividad social y nuestra actividad profesional. El equilibrio no solamente es dentro de nuestra vida privada y profesional, entre nuestra vida personal y profesional, es entre nuestra vida personal, íntima, profesional y social. Si todo eso lo hacemos que funcione, nuestro equilibrio será más perfecto y seguro que somos más felices. Y aquí lo vamos a dejar. ¿Alguna pregunta tienes que podamos introducir algo un poco más y que luego nos sirva incluso para ir poniéndolo en redes y se vean las cosas se vean mucho más claros con 3 o 4 cositas? ¿O quieres que algo más profundice para poder hacerlo? La verdad que yo lo veo súper importante lo que decías tú del compromiso social. Y además te hace sentir también mejor, ¿no? Contigo mismo, de poder ayudar a los demás de forma, pues, porque te apetece, porque lo necesita. Sí, eso lo veo súper importante. Mm, Pues fíjate, Jenny, hemos hablado de 5 componentes importantes, ¿no? mm. Emocional, el social, el nutricional, el físico, el ejercicio físico, el mental. Y hay otro más importante que todos esos que no hemos tocado. Y tú te estarás preguntando que cuál es. Pues eso otro que todo el mundo conocemos, pero no lo utilizamos. Y es eh, la integración de los otros 6, de los otros 5. Si los otros lo hacemos por separado, no funciona. Mm. Si yo soy muy bueno cuidándome y nada más, no cuido a mi familia, no cuido a la gente de mi alrededor,
lo más cercanos posibles, no voy a cuidarme a mí mismo suficientemente bien, porque no estaré de gusto conmigo mismo. Pero si eso no lo relaciono con la comida, con el ejercicio físico, con mi actividad mental, mi actividad emocional, y los 5 componentes los agrupo y los trabajo conjuntamente, no funcionará nada. Por eso tenemos que tener un equilibrio. Por eso yo, cuando hablo de ultraproductividad integral, hablo de ser muy productivo en nuestro trabajo para en menos tiempo, menos esfuerzo conseguir los recursos necesarios para luego utilizarlo en las demás áreas personales, profesionales, de emociones, de relaciones, porque entonces sí estaremos hablando de algo que nos sirve. Tenemos que trabajar todo integralmente dentro de nosotros y también con los demás componentes. Y eso es ser muy productivo, enfocarnos en lo que tenemos que hacer inmediatamente, olvidarte de todo, vivir el presente, no quedarte en el pasado ni en el futuro, no tener frustración ni ansiedad, sino hacer lo que tienes que hacer y vivir como tienes que vivir, pero teniendo en cuenta todos los componentes, todas las áreas de tu vida. Pero no solo de tu vida, sino de tu vida y de la que está alrededor tuya. Cuando todo eso lo combinamos, entonces todo funciona. Por eso es tan importante para poder vivir la vida que quieres ser ultraproductivo de forma integral. Muchas veces cuando yo hablo de productividad, la gente piensa que le voy a ayudar a que sea más rentable su negocio. Le voy a ayudar a que haga más cosas para que su negocio funcione mejor. Pero no es cuestión de negocio. El negocio no es lo más importante. Lo más importante eres tú. Por supuesto, con un negocio bueno que te genere los recursos necesarios, con el dinero necesario para poder vivir las experiencias que quieras. Perfecto. Pero también con una salud adecuada, con una gestión de emociones adecuadas, con unas relaciones personales y sociales adecuadas. Y cuando todo eso se hace, pues realmente todo funciona. Yo últimamente cada vez tengo menos estrés. En esta semana un poquito más, porque veo que podíamos vivir mejor y no vivimos por nuestra falta de inteligencia. Veo a mucha gente que no es capaz de ser crítico con lo que está pasando, que no se da cuenta de lo que está ocurriendo ni aquí ni fuera, y eso les hace que no puedan vivir como quieren. Eso a mí me genera cierta ansiedad porque no puedo yo controlarlo. Pero cada vez tengo menos estrés porque me siento bien con lo que estoy haciendo. Me da lo mismo incluso si mañana tengo preparadas 2 conferencias de aquí a noviembre, ¿no? Eh, si tuviese que darlas ahora, las daría. Por supuesto, no lo voy a hacer así. Me las prepararé, las trabajaré, pero me siento con una tranquilidad de que puedo dar lo máximo que yo tengo. Que aunque no sea lo mejor que se pueda hacer, sí va a ser lo máximo que yo tengo. Y sí va a poder ayudar a mucha gente. Quizás a otros no, porque ya lo saben. Bueno, eso mejor para ellos. Pero sí voy a poder ayudar a una gente. Y eso me da la tranquilidad de poder expresarme adecuadamente y además expresarme en cualquier ámbito. Me da lo mismo estar hablando como esta mañana con un funcionario de aquí, de Punta Umbría, que está recogiendo la basura y ha sido un momento muy agradable, que estar hablando con un líder político como lo estuve haciendo ayer por la tarde. Me da absolutamente lo mismo. Y si tengo que hablar con el alcalde, hablo, y si tengo que hablar con el mayor dirigente político también. No hay ningún problema. Cuando tú te sientes a gusto contigo mismo y sabes que puedes ayudar de alguna manera a esa persona, te sientes bien. Y todos podemos ayudar a todos. Me da lo mismo que sea. Si tú eres capaz de dirigirte adecuadamente a una persona, pedirle algo o darle algo y agradecérselo, es suficiente para sentirte bien y que el otro se sienta bien. No hace falta saber mucho, no hace falta ser un experto, no hace falta nada de eso. Por supuesto, cuanto más integrado tienes todo, más facilidad tienes para comunicarte con todo el mundo. Pero si no, no pasa nada. Si todos sabemos suficiente como para poder ayudar al otro, lo que tenemos que tener es la intención de querer ayudarle. Como conclusión es que somos seres muy complejos, pero al mismo tiempo de un mantenimiento bastante fácil, porque nuestro cuerpo, nuestra mente, nosotros en sí, tenemos una inteligencia, eh, podríamos decir, inconsciente, tan grande
que no tenemos que pensar cómo funciona nuestro corazón, que no tenemos que pensar continuamente cómo tenemos que andar, que no tenemos que pensar continuamente cómo tenemos que respirar, que nos podemos despreocupar casi de todo y dedicarnos solamente a aquello que sentimos, nuestras emociones y nuestros sentimientos, a ver por qué vienen, para qué vienen y qué acciones tenemos que hacer para corregirlos o para mantenerlos continuamente. Y entonces, por eso somos de mantenimiento simple. Somos muy complejos, pero el 90% de toda esa complejidad nuestra mente inconsciente lo hace. Si nosotros estamos generando hábitos continuamente y lo vamos mejorando continuamente, es decirle a nuestra mente inconsciente, toma más trabajo para ti, que yo ahora solo me dedico a disfrutar, a pensar, a crear y a saber qué quiero y cómo quiero vivir. Lo demás ya lo coloco bien para que tú, cuando yo lo haga muchas veces, ya sabes cómo tienes que hacerlo porque yo te enseño a hacerlo y ahora lo haces tú. Fijaros cómo podía cambiar la vida de cada uno de nosotros y de la sociedad, generando solo hábitos continuos que lo estamos mejorando y se lo estamos dejando a nuestra mente inconsciente si nuestra mente inconsciente y nuestra mente consciente estuviese en total coherencia. Y ya con esto termino. ¿Quieres añadir algo más? No, Porque si no, nada, me lío, nada, nada. me lío y sigo hablando. Eh, Iba a hacer un ejercicio de cómo podíamos tener un esquema con valores que nos indique en qué situación mental, física, emocional y social estamos para poder ir viendo cómo podíamos generarnos. Si eso lo voy a hacer, lo voy a hacer bonito, tú me vas a ayudar para ponerlo después en un vídeo. Y es simplemente un gráfico donde con unas valoraciones tú puedes saber dónde estás y cuáles de estos grupos tiene que trabajar más. Si trabajar más el tema social, si trabajar más el tema mental, si trabajar más el tema físico o si trabajar más el tema emocional. Y cómo puedes integrarlo para ir subiendo y tener un nivel donde todo esté coordinado e integrado. Sí, sí, Así sí. que me comprometo a hacerlo. Tenía aquí el ejercicio, pero no quería hacerlo porque eso me va a suponer mucho tiempo. Solamente el que podíamos generar un círculo virtuoso, donde continuamente supiésemos cómo podíamos ir creciendo en ese círculo virtuoso para que llegue un momento que si casi preocuparnos, eso funcione solo y ya esté circulando continuamente y creciendo continuamente y no al revés de lo que está ocurriendo. Generamos círculos que nos están destruyendo, círculos que nos están cada vez degradándonos más y esos círculos son círculos degenerativos que cada vez nos metemos más, cada vez nos degeneramos más, cada vez estamos peor y no sabemos cómo salir de él. Yo me encuentro con mucha gente, ahora hablo con mucha gente y siempre me dicen, no, estoy bien, pero ¿dónde está el pero? ¿Por qué sigues dejando que ese pero te esté afectando? ¿Por qué no lo determinas cuál es? No tienes conocimiento de él y trabajas para quitarlo. Estamos llegando a una situación de tolerancia tan grande que toleramos todo como normal. Toleramos que una puerta no se cierre, toleramos que un grifo esté cayendo agua, toleramos que la cisterna del VC esté siempre goteando, que el ruido del vecino nos moleste cuando podíamos oler, estamos tolerando que vayamos por la calle y tengamos un ruido excesivo, estamos tolerando que no nos respeten como peatones, estamos tolerando que haya problemas en el tráfico, estamos tolerando todo, estamos tolerando no tener dinero, estamos tolerando no tener un trabajo adecuado, estamos tolerando estar siempre de mal humor, estamos tolerando tener dolor de cabeza, estamos tolerando tener relaciones tóxicas. ¿Por qué toleramos todo eso? Porque estamos en un círculo degenerativo, cuando podíamos construir un círculo virtuoso que poco a poco pudiese resolverlo. ¿Que tienes un grifo que está goteando? Pues aprendes y lo resuelves o llamas a alguien que lo resuelva. Y se acabó. Ya no te preocupas de eso, pero no tienes que estar tolerando continuamente. Estamos tolerando una persona tóxica cuando podíamos ayudarla a que no fuese tóxica o simplemente decirle, mira, no puedes estar quitándome la energía continuamente.
vamos a hablar de otras cosas, pero no de esto que a mí me hunde. Simplemente. Así que yo invito a todos a que creen ese círculo virtuoso, a que no sea tolerante con nada, que sea crítico con todo y que vea en qué momento puede actuar, corregir ese problema o estar en vías de corregirlo y entonces meterlo en ese círculo virtuoso. Con eso eliminaríamos totalmente el estrés y viviríamos mucho mejor. Bueno, pues nada más.